diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Isela Torres, presente. El diputado Gustavo Alfaro Riveros. Presente. La diputada Maribel Hernández Martínez. Son 4 de 5 integrantes de la comisión, por lo tanto hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 17 de octubre de 2017, instalado en las salas legisladoras del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, análisis de las siguientes iniciativas. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone adicionar el artículo 172 bis del Código Penal del Estado a fin de incluir el tipo penal de violación inversa. Promovente, diputado Miguel Francisco Latorre, del PAN. B. Iniciativa con carácter de decreto con la que propone reformar los artículos 171 y 172 del Código Penal del Estado a fin de aumentar las penas por el delito de violación. Iniciador, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, del PAN. C. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar el artículo 171 del Código Penal del Estado a fin de que la violación entre cónyuges sea perseguida de oficio. Iniciador, diputado Gloria González y diputado Elena Quesada, ambos del Partido Verde. D. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado en relación a los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, específicamente la omisión de auxilio o de cuidado. Iniciador Miguel Francisco Latorre, del PAN. Y se adhiere la diputada Laura Mónica Marín Franco. E. Iniciativa con carácter de decreto mediante la cual propone reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado a fin de fortalecer las medidas en contra del delito de omisión de cuidados y con carácter de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que publique el decreto número 1243 del 2015 referente al delito de omisión de cuidados. Iniciador, diputada Imelda Irene Beltrán, del PRI. 5. Análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que recae de la iniciativa con carácter de decreto presentada por los diputados Alejandro Gloria y Elena Quesada Flores del Partido Verde Ecologista, por medio de la cual propone reformar el artículo 1219 del Código Civil del Estado de Chihuahua en materia de sucesión en sentido positivo sobre la Estado. Por último, asuntos generales. Una vez, estos son de violación, fijamos que los vamos a tratar juntos. No he leído lo anterior, solicita a la secretaria si va a poner a consideración los diputados o no del día. Se pregunta a los diputados si están de acuerdo en aprobar el orden del día presentado por la diputada presidenta. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Gracias. Aprobado que es, y en relación al punto número 3 del orden del día, somete a consideración de los diputados presentes el acta de la reunión anterior de la comisión. Bueno, en vista de que quedó pendiente la aprobación del acta 31, que fue la sesión pasada, se pregunta si están de acuerdo en omitir la lectura de la misma, si están de acuerdo en manifestarlo de la manera acostumbrada, se omite la lectura. Ahora se pregunta si están de acuerdo en aprobar el acta 31 que estaba pendiente de aprobación. Aprobado. Y de la misma manera se pregunta si están de acuerdo en omitir la lectura del acta 32, que es la sesión pasada, si están de acuerdo en manifestarlo de la manera acostumbrada. De acuerdo. De acuerdo, aprobado. La omisión, y ahora les pregunto si se aprueban los términos en que nos fue enviada con anterioridad. Los que estén de acuerdo, manifestarlo de la manera acostumbrada. Perfecto. Entonces, aprobado también el acta número 32. Gracias, diputada. Entonces se aprueban las dos actas de las reuniones anteriores. Pasando al punto del orden del día número 4 de ser asuntos, ya vamos a entrar en tema con los asuntos del listado. Entonces aquí damos la bienvenida a nuestros invitados y les solicitamos por favor que se presenten, por favor. ¿Cómo se dice? Sí. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Margarita del Pino y trabajo en la Fiscalía especializada en la atención a mujeres víctimas del delito. Gracias. Buenas tardes, Ana Margarita García Ramírez, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía. Buenas
tardes, Ernesto Jauregui Venegas, de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General. Gracias, bienvenidos por estar aquí con nosotros. Nos damos una pequeña introducción de las iniciativas, por favor. Asesor. Con su permiso, diputadas, diputados. La primera iniciativa, presentada por el diputado Francisco de la Torre, habla sobre la creación de un nuevo tipo penal conocido como violación inversa. Así es. La segunda de ellas, también por el mismo iniciador, básicamente habla sobre el aumento de penas, tanto en tipo básico como en una agravante. Y la tercera de ellas, como ya se ha tratado en reuniones anteriores, habla sobre la oficiosidad en el delito de violación entre cónyuges. No sé si empecemos a unar en cada una de ellas o extender la participación a personal de la Fiscalía de Diputados. Yo creo que primero los vamos a ver. Creo que sí, iniciamos primero con la de violación inversa y escucharlo y así nos vamos con las iniciativas. Sí, escuchar la exposición, ¿verdad? Y luego ya comentarla. ¿Entendido? Sí, como guste. Sí, a lo mejor sería como pertinente de esa manera, ¿no? Ok, entonces empezamos con... Sí, que es nada más lo que se está promoviendo, no todo el antecedente, sino nada más lo que se está proponiendo y ya entramos en tema. Ok, de alguna forma ejecutiva, diputada, el iniciador expone que es necesario tipificar la violación inversa toda vez que esta no se encuentra contemplada en nuestro marco punitivo. ¿Y de qué se trata básicamente la violación inversa? Pues que el sujeto pasivo del acto sexual es el activo de la violación, es decir, del delito. Es decir, esto es que él se hace introducir el miembro viril. Habría que analizar los elementos o los elementos distintivos de esta nueva propuesta, porque aquí básicamente nos dice que comete el delito de violación inversa. Lo tienen en pantalla, ¿eh? Bueno, lo tenían, ahí está. La persona que se haga acceder carnalmente el miembro viril, ya sea con la voluntad del hombre, utilizando el empleo de la fuerza física o moral, o cuando exista ausencia de voluntad, cuando el sujeto pasivo se encuentra privado de la razón o del sentido, o no es capaz de conciencia ni de voluntad, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no sea capaz de poner resistencia. Aquí, diputada, si me lo permiten, Fiscalía lo dividiría en dos partes. Una, la viabilidad o no de la incorporación en lo general de esta figura típica, y otra, las especificaciones de los elementos descriptivos del tipo. Es decir, si están de acuerdo o no con cada uno de estos elementos. ¿Lo escuchamos? Sí, ¿Quién quiere empezar? Bueno, de acuerdo a la descripción de los elementos del artículo 172 bis, aquí en el proyecto del decreto que estamos viendo, hay algo que llama la atención. La descripción de la acción: se haga acceder carnalmente. 4 adjetivos, 4 palabras para una acción, y palabras que no estaban descritas o que no están descritas en el Código Penal. No sé si en el proyecto, porque también leí la exposición de motivos, tampoco nos plantea la definición o qué debemos entender por acceder, por carnalmente, ¿sí?, y por hacerse acceder. Entonces, es nada más una
como una reflexión en cuanto a la descripción de estos elementos, ¿no? En Como este que es una tipo. aceptación, ¿verdad? ¿Mande? Como que es una aceptación. La manera como está descrito, ¿no? O sea, como que es como tu propia voluntad, ¿no? Ahí es donde están los términos. En ese sentido, nada más es así como una reflexión acerca de la manera en que está redactado, sin una explicación, en principio, ¿no? Luego, otra reflexión en la misma descripción, después de que habla del medio comisivo, utilizando la fuerza física o moral. Luego, punto y coma, y luego viene la disyuntiva, o cuando existe ausencia de voluntad, cuando el sujeto pasivo se encuentra privado de razón, como que es lo mismo, ¿no? O sea, si está privado de la razón, pues no hay voluntad. Luego, aquí mismo dentro de esta misma descripción, esta es una equiparada, ¿no? Una violación equiparada en como está descrita en el Código Penal actual. El hecho de que se cometa la cópula, vamos a decirlo así, en una persona privada de razón o de sentido. Y aquí está dentro del mismo tipo básico, entiendo, a lo mejor estoy equivocado, es una reflexión además en voz alta, ¿no? Y las siguientes hipótesis dentro de esta misma descripción es igual, dice, o no es, está privada de razón o de sentido, o no es capaz, o no es capaz de conciencia y ni de voluntad, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no es capaz de poner resistencia. Es decir, todas las hipótesis están dentro del mismo tipo o supuesto básico. Es una reflexión que me llama la atención así a priori, dentro del artículo 172. Aquí al final quizá pudiera ser atendible pensar en dejarle una acción sancionada que sea básica, que sea introducirse, voy a decirlo, no salta todavía sin depurarlo, ¿no? El miembro viril o de la persona, el sujeto pasivo, y a lo mejor como agravantes o equiparar a ese reproche, ¿vale? En las condiciones de la víctima, cuando no puede resistir por alguna causa, dice Margarita, decía ahorita, cuando por cualquier causa no puede resistirlo, ¿no? También pues señalaría yo como un tipo especial que cuando sea menor de edad la persona, la pasiva, pues también habría que tomarse en consideración. Esto en el entendido que el Código Penal en el tipo de violación da una protección especial a las personas menores de 14 años de edad. Y aquí en este delito de violación equiparada, pues yo no advierto o no veo la calidad específica del sujeto pasivo, que sería la minoría de edad, que me parece importante también que se pudiera añadir o tomar en consideración. Diputada, entonces yo le preguntaría a la Fiscalía, ¿estarían de acuerdo en, o sea, si consideran necesario sancionar esta conducta? En la práctica, únicamente en la Fiscalía en la que yo pertenezco, en la ciudad de Juárez se presentó un asunto con un menor de 12 años de edad, en el cual la tía de él
pues ella se hace introducir el miembro del menor de edad, de 12 años. Entonces cuando vas a tribunal, pues no es un abuso sexual, porque un abuso sexual no tiene la finalidad de la cópula. Y aquí, entendido como tenemos nuestro Código Penal en el 171, tenemos que cópula es la introducción del miembro viril por cualquier cavidad. Entonces fue la acción que realizó la tía sobre este niño. Y este niño, contrario también a lo que marca nuestro artículo 172, no tendría la protección a las personas que la ley le da por ser sus menores de edad. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos en ese único situación que se nos ha presentado una laguna penal, que es donde tipificar o cómo sancionar esa conducta. Es la única experiencia que hemos tenido al respecto. Y tengo una pregunta. De la lectura del artículo 171, me parece que da lugar de que en algún momento, si se realiza esta conducta que busca sancionar el iniciador, el legislador, se podría hacer uso del artículo que ya existe en cuestión de violación, porque la redacción dice: a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, ahí no se distinción de sexo ni del sujeto activo ni del sujeto pasivo, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. En el segundo párrafo dice: se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Entonces, yo de la lectura de este tipo penal deduzco que en dado caso de que el sujeto activo sea una persona del género femenino y el sujeto pasivo del sexo masculino, aunque se dé esta violación inversa, sigue siendo una cópula, ¿no? Porque sigue habiendo una introducción del miembro viril en la misma cavidad del sujeto activo. Lo que pasa es que en el 171, cuando inicia, dice: a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula, y me parece que el verbo rector de aquí es realice cópula, la realización, y aquí no vamos, esta persona que está en la otra postura, por eso es inversa, no está realizando esa acción, o sea, se la está realizando a él por su voluntad no la está realizando, y me parece que no sería el verbo rector del artículo 171. Aquí yo quiero participar, tengo conocimiento también en Juárez, nada más ha habido también nunca en este sentido, nada más que aquí eran un grupo de jóvenes, eran 3 jóvenes que se fueron de fiesta, tomaron demasiado, y entre los 2 jóvenes realizaron la violación inversa al otro, y no se pudo llegar a también a sentenciar como violación porque no está en nuestro mano. Pero entonces, ¿cuál sería la redacción que se pudiese proponer para que se cumpliera con el propósito? Ahí sería la siguiente interrogante entonces, diputada, si es, ¿verdad? Si va a ser un tipo autónomo como lo está proponiendo el iniciador, pues que tiene una estructura propia, una penalidad propia, o un complementado del básico, o en un momento dado adecuar el básico para que no queden dudas y tal vez manejando algún otro tipo de redacción. Por eso sería la siguiente interrogante: ¿considerarían adecuado un tipo básico, uno complementado, o ese complementado agravarlo de acuerdo a los grupos vulnerables a los que hacen referencia, que podría ser los menores de edad? Digo, habría que trabajar ya con esa estructura típica. Entonces, pudieran ser factores en ese sentido, considerar precisamente el tener una perspectiva con un enfoque diferenciado de acuerdo con los grupos de riesgo, que pudieran ser los niños, las niñas, y en ese tenor también complementando el comentario que hacía el licenciado en cuanto a que en el 171 pudiera quedar inmersa esta acción de realizar cópula.
También me parece que como está redactado el tipo penal del 171, al mencionar a quien realice cópula, está describiendo una acción en positivo. Pero además el siguiente párrafo dice que se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano. Entonces, si se interpretase ambos dispositivos, tendríamos que, o yo entendería que realizar la cópula es realizar la introducción del pene en el cuerpo del pasivo. Entonces ahí quedaría fuera esta acción que se pretende sancionar, ¿no? con la creación de este tipo penal de la violación inversa, como se le ha denominado. Entonces, no obstante, también considero, no sé quién de ustedes, no recuerdo ¿cómo se llama? El tomo de Jiménez Huerta, de Derecho Penal Mexicano, que habla sobre el tema, pero aquí en la exposición de motivos alguien hace referencia a él. Seguramente ha de referirse a que finalmente la acción ofende la seguridad o la libertad sexual, según sea niño o sea adulto la víctima, ¿no? En este sentido es que pienso que queda dentro del mismo capítulo, delitos en contra de la seguridad o de la libertad sexual, y en ese contexto tendría que ser un delito que se encuentre en este capítulo, ¿sí? Y entonces pudiera ser un tipo penal complementado, más que autónomo. Yo pongo sobre la mesa la modificación del tipo básico. Si se agrega no solamente a quien realice, sino realice u obtenga cópula con persona o alguna redacción similar, para abarcar esas dos cuestiones, independientemente de que se tenga que agregar alguna otra cuestión que contempló el iniciador de esta propuesta normativa en cuestión de los grupos vulnerables que se mencionan ahí. Pero esa me parece que es una opción que es un poco más limpia en cuestión de redacción, porque nada más se agrega al tipo básico esa modalidad o obtenga la... Es que yo entiendo que cada día se da, yo creo, más esta situación, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Pero ¿cómo para que se entienda, cómo para que quede correctamente estructurado? Es que pueden ser varios escenarios de redacción, entre ellos, como menciona el licenciado, en este mismo tipo básico se puede establecer quien realice o se haga realizar cópula, ya nos vamos con todo lo demás. Sin embargo, hay que ver los asegúnes, los pros y los contras de cada una de las descripciones propuestas para verificar las debilidades del tipo penal y sobre todo facilitarle el trabajo al Ministerio Público al momento en el que vaya a acusar. Entonces yo no sé, diputados, si gusten que trabajemos el área técnica con Fiscalía, con un momento dado el Tribunal, para una propuesta descriptiva una vez que se ha manifestado la posibilidad o la viabilidad de sancionar estas conductas que no generan. Ya entrar a las particularidades de la descripción, yo creo que sí nos llevaría un poquito más de tiempo. Sobre todo buscando que la descripción típica que existe no se vulnere, sino que se refuerce, ya sea a través del propio artículo que existe, o bien uno más, o complementar, o bien, no por técnica legislativa, sino por, como dice el licenciado, por practicidad en el ejercicio, pues ya. Yo creo que aquí es importante trabajar muy bien en la descripción, ¿verdad? Porque viendo el artículo 171, sugiere que la cópula pudiera ser una colaboración de parte de una parte acusada. Entonces yo creo que se estaría contrapunteando en este artículo, sobre todo por la descripción que habla de un sujeto pasivo.
Sobre todo, yo creo que esos términos se tienen que aclarar. Por ahí es donde tenemos nosotros la duda, ¿verdad?, de cómo es que podemos ver que un sujeto pasivo puede estar utilizando una cópula de alguien. Entonces, el hecho de que alguien tenga una erección como tal, ¿verdad?, o sea, hablarle así, quiere decir que hay una colaboración, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy entendiendo así, ¿verdad? Ahí es donde está la complicidad, ahí es donde se nos complica. Porque no necesariamente por eso Sí. sucede eso porque tú lo estás permitiendo. O sea, Sí. Eso pudiera ser una reacción física, ¿verdad? Pero de ahí conlleva otras cosas, ¿verdad? Que por qué estás en esa situación, ¿verdad?, tan complicada, ¿verdad? Lógico. También hay la posibilidad de que se haga uso de sustancias que provocan, existen algunas sustancias que provocan. Esos son los factores de los cuales estaban hablando, ¿verdad? Pero para eso se tendría que hacer algún tipo de una moción. Yo creo que lo correcto, a mí se me hace que sí es muy complicado y debe de analizarse mucho. Yo sí estoy de acuerdo con la propuesta que dicen de que se siga el trabajo de la mesa, el trabajo técnico jurídico, y luego ya cuando lo tengan un poquito más estructurado, más afinado, pues lo vemos en la comisión. Aquí lo importante es de que ya se evaluó por parte de Fiscalía de que sí es importante generar este tipo de delito que es la violación de bienes. Entonces ya en trabajo conjunto, Fiscalía junto con los asesores técnicos y el asesor de los diputados que voten, pues ya que hagan lo que viene siendo la violación, ya lo discutimos en la comisión. Y a lo mejor yo creo que sería conveniente que participara algún colegio de abogados, ¿no?, que se vea también la parte de los abogados litigantes, ¿verdad?, a ver de cómo lo ven ellos. Claro, en la práctica. Entonces, si gustan pasamos a la siguiente, que también es del diputado Miguel Arreola, que esta es con el fin de aumentar las penas en el delito de violación. Tanto en las agravantes como en Así es, diputada. Básicamente expone el iniciador que en virtud de que este delito ha ido aumentando en la entidad, es que propone aumentar las penas. El mínimo, el tipo básico contemplado en el 171 impone actualmente de 5 a 15 años de prisión, y la propuesta es aumentar la mínima de 5 a 10, o sea, 10 años, y la máxima, como está actualmente 15, aumentarla a 25. Lo mismo, lo propio hacen en el 172, ¿sí, verdad? En el 172, que actualmente es de 6 a 20 años, y recibe el doble, de 12 a 40 años de prisión. Y ahí con esas propuestas no nos tacharían de inconstitucional una reforma por excesiva, o sea, parece como muy agresiva, ¿no? Bueno, a mí me parece que tendría que participar también el Tribunal Superior de Justicia en este debate, en cuanto a que la experiencia nos lleva a concluir que cuando se lleva un asunto de violación a tribunal, no aplica el juzgado, o a mí me parece de manera correcta, los grados de punibilidad que tenemos en los artículos 67 del Código Penal. Generalmente se nos da la penalidad mínima, cuando ahí mismo él pudiera agravar esta pena sin que el tipo penal pudiera ser excesivo en cuanto a eso. Entonces me parece que a lo mejor sería invitar al tribunal a que sí aplicara esos criterios. En algunas ocasiones, o en la mayoría, a la unidad de delitos sexuales se le refiere que las agravantes, las circunstancias de la violación ya vienen inmersas en los agravantes. Por ejemplo, nosotros siempre destacamos cuando se trata de menores de edad, por ejemplo, si es su papá, los motivos, una de las partes que viene ahí en el 67 es los motivos que lo obligaron o que lo motivaron. Entonces nosotros decimos que son motivos depravados, porque muchas veces estas personas, para mí es un punto importante que el juzgador lo tomara en cuenta, que
que teniendo mujer se satisface con los niños, y pareciera que esta postura no la tomen en cuenta para poder agravar más la penalidad que tenemos ahorita de 5 a 15 años, y siempre o por regla general dan la penalidad mínima cuando nos pudieran dar una penalidad media o superior, ni tampoco se toma en cuenta el grado de instrucción, porque muchas veces las personas pues sí tienen una carrera o son estudiantes de carrera, tienen bachilleres, entonces pues me parecería que ese tipo de conductas sí los debería de tomar más en cuenta pero el tribunal, en vez de agravar la pena. O sea, como un estilo conversatorio, Sí. para tratar esos casos. Esos criterios, pues. Una pregunta, ¿es diferente la sentencia de una jueza a un juez, verdad? En el caso de violación. Pues no tendría que ser, o sea, tendría que valorar las mismas situaciones. No, yo lo entiendo, pero es que a veces a los hombres se les hace como que pues una violación, hay hombres que no lo consideran muy... Por el tema de la sensibilidad. No, pero ahorita ya se tiene que hacer con perspectiva y todo. Ajá, y con la Aquí, sensibilidad. y con la sensibilidad que sí quiere decir que sí. Tienen la obligación los jueces de esa parte, pero no sé si de todos modos hay inclinación. Por eso pregunto la experiencia que ellos tienen. Pero Sí, el yo creo tema que se que- aplica sus criterios, ¿no? O sea, Sí, no- exacto. Ahí más bien aplica los criterios que los grupos de los jueces tienen, pero jurídicamente hablando, no en cuanto a la perspectiva, nada de estos temas, sino cómo ellos ven en términos generales la legislación a aplicar y establecen un criterio para la punibilidad que van a poner. Hay unos que sí se van un poco más altos, hay otros que van a la mínima. Una pregunta, discúlpeme. Ahorita la persona que es sentenciada por este tipo de delitos, ¿es sentenciada y ya? O sea, se le manda el proceso a donde vaya y ya, o sea, no, me refiero, no hay algún tipo de... Rehabilitación. Sí, rehabilitación, ¿no? O sea, porque ese tipo de personas, pues, estamos claros que cuando sale, pues, lo que le hizo cometer este tipo de actos, pues no se le va a quitar por estar en la cárcel. Entonces, Pues me parecería importante que nuestro sistema penal penitenciario viera la rehabilitación, no nada más tratándose de este tipo, porque actualmente ningún tipo penal contiene una rehabilitación. Sabemos que no hay una rehabilitación como tal, ¿verdad? Sobre todo para el género masculino, ¿verdad? Que es donde hay una incidencia mayor, ¿verdad? Pero sobre todo sabemos que dentro de las prisiones a un violador se le trata de una manera muy diferente. sí, o sea, más agresivo dentro de la No. cárcel. O sea, sabemos que Coloquialmente es lo que se dice. coloquial lo que ya sabemos, entonces sabemos. Que dar acá en este Ajá. Sí, entonces sabemos realmente que no hay un seguimiento, ¿verdad? Todo este tipo de prácticas, sobre todo no hay una rehabilitación por parte del gobierno o de las cárceles públicas. Pues un violador va a seguir siendo un violador a menos de que no se... O se va a agravar esta situación ya estando dentro de la cárcel, ¿verdad? De hecho, yo traía algo similar a lo que comenta la diputada Maribel, Sí. que el aumentar la penalidad en este delito no te va a reducir el índice delictivo, porque el iniciador en la exposición de motivos dice que en muchos estados es ahí como un derecho comparado, que muchos estados ya tienen mucho más elevada la penalidad, pero no hay un indicador si realmente en esos estados bajó el índice de ese delito, que no lo existe. Y yo estoy de acuerdo con la fiscalía también, que ya con la agravante, con eso se puede pues subir la pena, o sea, no es necesario subirla en el delito simple, sino con la agravante, y ahí lo Y aunque equilibra. pongan la pena mínima, pues ya es mayor. Sí. Igual yo veía también que en la exposición de motivos, como bien dice el licenciado, se habla acerca del aumento de las penas por este delito, en razón de que el aumento en el delito lo hace necesario, pero no se ve un estudio de que en realidad cuál es el factor que el aumento de la pena va a beneficiar, ya sea en la prevención especial o en la prevención general. Y quizá yo lo pongo sobre la mesa, que habría que revisar de qué manera el aumento de la pena del delito de violación va a disminuir
la incidencia delictiva. Y por otro lado, como decía la diputada, habría que revisar la reinserción o la rehabilitación de las personas que han sido sancionadas por violación, si en realidad con los 10 años o los 5 años o los 3 años que le han puesto de pena se ha rehabilitado y ha sido posible reinsertarlo en sociedad sin peligro para la sociedad, y si 20 años o 15 o 10 son suficientes o son excesivos para tales fines, para los fines de la pena, que es precisamente la prevención especial. Entonces habría que hacer un análisis, que aquí no veo, sobre eso para justificar el aumento de la pena. Si me permiten, diputadas, en la atención, reunirnos un poquito lo que mencionaba la diputada Torres, en cuestión de que las penas en materia penal deben de guardar una proporcionalidad y persiguen una finalidad de reinserción, como menciona la diputada Maribel. En este caso, las experiencias previas que hemos tenido en el estado de Chihuahua es que, por ejemplo, con las penas de prisión vitalicia hubo algunas declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces, el efecto de estas sentencias es contrario a la finalidad que perseguimos con esta iniciativa en esta materia. Ahí sí es muy diferente el problema, porque el 18 constitucional habla de una reinserción y la prisión vitalicia no te permitía la reinserción. Entonces, es contrario, es muy diferente al aumento de la pena. Nada más mencionar que sí hay una diferencia, porque la prisión vitalicia no te permitía reinsertar a las personas, pero si les estás dando penas de prisión de más de 40 años que ya no van a salir a reinsertarse en la sociedad después de tanto tiempo, también se vulnera ese principio. Sí, la verdad es que como que sí, como que no. Pues ahí la información, ¿no? Yo creo que esa información, licenciado, que puedan recabar esa información que no vemos también en cuanto a estadísticas y que si se ha disminuido o no ha disminuido. Es que son estudios que no se hacen de la noche a la mañana. Pero bueno, de acuerdo al derecho comparado, que es lo que ocurrió en otros estados, donde se han elevado estas penas, ¿no? Ahí pudiéramos darnos un poquito de luz de cómo reaccionaron a todos estos factores. Yo creo que aparte de eso también tenemos que tomar en cuenta lo que mencionaban ahorita, de que los jueces casi siempre se van por la mínima. Entonces, yo creo que ese también es un factor que tenemos que tomar en cuenta para ver si aumentamos la penalidad, aunque fuera en la parte mínima, a ver cómo le hacemos para no cometer un acto inconstitucional, pero pues sí proteger sobre todo a las personas que sufren más a nuestros menores, que estamos viendo últimamente que está pasando mucho este tipo de situaciones de violación. Entonces nuestro principal motivo es ser proteger a nuestros menores de alguna manera que esté dentro de nuestras manos y no cometamos un acto constitucional. A mí se me hace que todo el tiempo ha existido, lo que pasa es que en este momento se habla ya más y se denuncia más. Se visibiliza más. Entonces, este tema también lo analizan junto con el otro, ¿no? O sea, siguen ahí en la práctica. Y que te den a la Secretaría de Justicia para que les diera. Entonces, vamos al siguiente, que es la violación entre cónyuges, sea perseguida de oficio. ¿Qué tanto se dan las violaciones de cónyuges? Generalmente este tipo de delitos se da en las mujeres que están inmersas dentro de una violencia familiar. Y antes de iniciar yo comentaba que en la práctica se ve, por ejemplo, si es un delito que nosotros llevamos a tribunal por violencia familiar y por violación, cuando a la mujer se le plantea la situación porque es de querella poder otorgar el perdón, generalmente accede. Y accede en base a que pues, sigue inmersa en su círculo de violencia o bien a otros factores como pudieran ser la culpa, porque muchas veces ellas se manifiestan, es mi esposo, o sea, es el papá de mis hijos, es la persona que yo elegí, ya me voy a divorciar, ya no voy a vivir con él, pero yo no lo quiero meter en la cárcel. No lo quiero meter en la cárcel porque tengo culpas, porque no le puedo hacer esto a mis hijos, o bien porque si lo meto a la cárcel
no me va a dar la pensión para la manutención y yo necesito sacar adelante mi familia. Entonces, me parecería que a lo mejor si se obligara a estas personas a seguir un proceso penal que no tuvieran la opción de poder otorgar el perdón, luego viene que cuando voy a juicio con ellos porque no otorgan el perdón, se me van a esconder o bien van a ir a tribunal a juicio a manifestar o a declarar que lo que me dijeron no es verdad, que generalmente en el tipo de violencia sí tenemos esta retractación por parte de las víctimas que incluso van y dicen que el Ministerio Público inventó la historia, que ellas nunca la manifestaron. Entonces, más en este tipo penal. Entonces, cuando ellas se quedan, otorgan el perdón por el delito de violación, nada más les queda vigente o procesable el delito de violencia familiar y ahí pueden tener algunas salidas, como sería la suspensión condicional del proceso a prueba, en el cual el hombre o el agresor se obliga ante el tribunal pues a cumplir ciertas condiciones y si las cumple pues ahí se acaba y ahí sí pudiéramos nosotros como fiscalía pedir que tome una terapia con perspectiva de género, esto para tratar de reeducar su modelo de agresión y que no vuelva a repetir la conducta. Esa es la experiencia que en este tema que nosotros tenemos. Yo nomás le un poquito a lo que dice Fiscalía. Yo pienso, estoy convencido de que yo creo que le tenemos que seguir dando ese control a la mujer de querellarse o no, o ese control a la mujer para poder otorgar el perdón o no, porque si lo hacemos punitivo, lo hacemos oficioso para que el Estado tome esa decisión. Yo creo que va a haber una controversia grande. Yo creo que ese control lo debe de seguir teniendo una mujer, porque sí pasa mucho eso. Yo platicando con unos jueces me platicaban precisamente lo que dice Fiscalía, que muchas veces el sujeto activo que comete el delito es el único proveedor de la familia, o sea, es el único proveedor de alimentos, y ahí tendríamos que pensar más bien nosotros qué es lo que vamos a tutelar. Ah, pues sí, pero pues también es la violencia, pues como la violación. Sí. Pues se supone que es lo que no queremos que suceda. Muchas veces las víctimas, las víctimas de trata no se sienten víctimas. Muchas mujeres o niñas no se sienten víctimas porque precisamente que van teniendo desde que son menores, o sea, se les hace una conducta normal. Aquí algo también que se me ha comentado es de que viendo el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera, que alguna mujer por X circunstancia está molesta de descubrir al esposo que le engaña o algo, por cualquier circunstancia, entonces dice que su marido la violó y de esta manera pues ya es su manera de desquitarse. Y también esto sucede actualmente en lo que viene diciendo el maltrato, cuando la golpean. Es un arma que la mujer está usando de manera errónea. O sea, tenemos que vigilar precisamente los dos lados, que también que no se vaya a mal usar, y si es no factible que se vaya a juicio. Una prisión preventiva por el tipo de delito, eso es lo grande. En cuanto a lo que comentaba, si se puede utilizar la querella como venganza en lugar de instrumento para la justicia. En cuestión de la violación, pues ya esas cuestiones ya se dan, porque ahorita está por querella, ¿no? Entonces las mujeres van y se querellan. De hecho ya sucede. Ahí sería tal vez con la atención un poco más al el proceso en sí, en lo general, cómo se están valorando, por ejemplo, las pruebas periciales en materia psicológica, que son las que inciden en estos tipos de abuso sexual, de violación, estos delitos que atentan contra la libertad y el desarrollo sexual. Me parece que sería bueno a lo mejor invitar al Colegio de Psicólogos de Chihuahua. Ya hablé con el presidente, les externé la intención de que ya los meses de trabajo de la comisión. No sé si en el estudio que se va a realizar con estas otras dos iniciativas sería bueno también invitarlos a ellos junto con el personal del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía. Yo quisiera complementar los comentarios y recordar que los derechos humanos no son renunciables. No es un bien jurídico disponible la libertad y la seguridad sexual. Entonces habría que revisar, reflexionar acerca de si
si puede disponer de su patrimonio sexual o de su libertad y renunciar a que se persiga ese delito una mujer, porque si no, ¿qué va a comer? Si no, no va a tener con qué darle a sus hijos educación o bienestar. Si ese señor que la violó, que atenta contra su dignidad todos los días o cada que se le ocurre, va a ser beneficiario de otorgarle el perdón. Es un derecho humano que no es renunciable, no es un bien jurídico disponible desde este contexto. En mi opinión, esa oficiosidad en el delito de violaciones entre cónyuges debiera haber cobrado vigencia desde hace muchos años, por las razones que comento, ¿no? Porque es un derecho humano, la libertad y la seguridad sexual de las mujeres. Y en ese contexto es que no es denunciable. Cuando no hay un vínculo de matrimonio, la violación también se persigue por querella o Es oficio. habría que ver también en el derecho comparado, porque si nosotros estamos manteniendo una diferencia en el delito de violación en cuanto a que sea necesariamente por querella, podríamos ubicarnos en lo que se le llama desde los derechos humanos una categoría sospechosa, ¿no? Por el hecho de ser víctimas del delito de violación, a lo mejor les estamos dejando, como usted dice, estamos permitiendo que la violencia económica y sexual se mantenga, ¿no? Y otros tipos de violencia. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener de dónde allegarse de medios para subsistir. Entonces estamos haciendo un mercadeo de derechos humanos. Y coincido también plenamente con lo que usted dice, en el sentido de que cuando operamos el sistema fallamos. En eso sí estoy de acuerdo, y muchas veces la reacción es muy dura en prisión directa, por disposición de la ley, es prisión preventiva con cautelar. No obstante, la falla no es del derecho penal, la falla es del operador, ¿no? De la persona. Entonces, en ese sentido, habría que poner más atención en esos factores en quitarle la oficiosidad o dejarlo como está a esa ofensa. Aparte, bueno, en el sistema penal, así como tenemos un sistema acusatorio adversarial que tiene principios de contradicción, ya existen seguros y mecanismos para que la prisión preventiva, cuando se aplique, ya existe una garantía de que no están violando el debido proceso legal ni otras garantías que tienen los imputados, ¿no? Pero Pues, en este tipo de delitos, bueno, mira, en este tipo de delitos, sí pudiera ser que lo marque la ley como una prisión oficiosa. Sin embargo, nosotros como ministerios públicos tendríamos la obligación, más allá de que sea oficioso, de justificar el por qué considero que debe de aplicarse la medida de prisión preventiva. Esto atendiendo a la reparación del daño, a la magnitud de las penas a imponer, a la falta de arraigo o no que pudiera tener el imputado, y a diversos factores que no nada más por ser de oficio hay que imponerlo. Y esta situación que nosotros debemos de cuidar como operadores de este sistema es precisamente para no vulnerar algún derecho del imputado y que en un amparo se nos pueda caer esta situación. Entonces sí tenemos especial cuidado cuando pedimos una medida cautelar. Pues hay que poner en la balanza los derechos del imputado, pero también de la víctima. Así es. Entonces digo, son ciertos factores que lo hacen candidato a una prisión preventiva, no es nada más por el delito o porque así lo disponga la ley, también se deben de justificar de otro tipo de situaciones, como la seguridad a la propia víctima. Ahí se toma en cuenta el riesgo de que obstruya la justicia, la obstaculización del proceso penal, la seguridad de la víctima y que pueda estar disponible, que la sustracción a la justicia. Son tres factores que se deben de ponderar para tomar en cuenta para imponer una prisión preventiva. Y en el caso de los detenidos, también nos allegamos de una nueva figura que se llama servicio previo a juicio, que es una recomendación que hacen a través de unos estudios un grupo técnico y se le presenta al tribunal, donde se recomienda la medida cautelar de prisión y los motivos. ¿Ya está operando el Instituto de Servicios Previos a Juicio? Pues nosotros, tratándose de detenidos, manejamos servicios previos a juicio, pero a través de Fiscalía, que es una parte de lo que es la Fiscalía de Ejecución. Son los que hacen esos estudios nada más
cuando hay personas detenidas por el delito que pues, tú lo solicitas. Entonces, Fiscalía no está muy de acuerdo en que sea perseguida por oficio en caso de contra. Es que a mí me parecería que también tendrían que invitar o convocar para ver esta situación a las organizaciones. Hay muchos que representan los derechos de las mujeres y me parece que su punto de vista sería también importante, así como el tribunal y la práctica pues, que hemos tenido en este tipo de situaciones para poder hacer un balance general y poder decidir cuál sería la mejor opción. Podemos invitar a gente del CD, ¿no? Pueden invitar a gente del Ruth. A Ruth, pudiera ser también la señora Ledesma, tiene la justicia para niñas y las Sí, ya tiene la señora Emma Saldana, también del Instituto Chihuahuense. Lo que comentaba de los servicios de juicios, los estudios los solicitan, pero para los delitos que no conllevan la oficiosidad de la prisión preventiva, ¿no? Para que ustedes tengan una herramienta. Por para ejemplo, justificar al tribunal. esa es la postura. Tratándose, por ejemplo, del delito de violencia familiar, pues no trae aparejada la prisión preventiva, como lo pudiera hacer el de violación. Sin embargo, para que sea más complementario, por ejemplo, si es violación entre parejas, nosotros sí lo solicitamos para cuestión de arraigo, porque muchas veces me va a decir el de servicios previos a juicio, el señor no tiene otro domicilio más que el de la víctima, y yo con eso le puedo decir al juez. No obstante que sea oficiosa, te manifiesto que si tú no se la impones, él va a ir a vivir al domicilio y la va a seguir agrediendo. Entonces, en ese sentido es que lo hacemos para reforzar más nuestro planteamiento. La violación entre cónyuges no trae aparejada la prisión. Sí la trae, nada más que tienes que fundamentar o explicar bien, no nada más porque es oficiosa, porque quieres una prisión. Tienes que ver los tres factores para poder pedir una medida cautelar, que es el riesgo de la víctima, la obstaculización de la justicia y su presencia en el proceso. Y si es oficiosa y el tribunal le requiere otra medida cautelar, el tribunal no entra y no incurre en una desobediencia de la Constitución. Pues lo que pasa es que ahorita nos están negando las órdenes de aprehensión en el delito de violación, porque dicen que estamos violando la garantía de audiencia, que tuviéramos que citarlos primero. Y una sala ha confirmado esas negativas de órdenes de aprehensión por parte del tribunal. Entonces, pues es algo novedoso también para nosotros estas negativas. Lo que sí se aplica es las medidas que vienen en la ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Pero esas son medidas de protección. Sí, por ejemplo, si el señor no tiene otro domicilio, pues, no sé, la prohibición de que se acerque a ese domicilio. Sí, pero son medidas de protección. Porque en caso de que, aunque esté como oficiosa, con el nuevo panorama que tenemos de derechos humanos, si no se justifica esa petición, entonces se están violentando algunas garantías, ¿no? Y inclusive los jueces pues tienen la posibilidad de inaplicar normas que consideren que son inconstitucionales, y por el simple hecho de que se solicite sin fundamentársele, pues sí está. Sí, no puedes fundamentar ya que ni siquiera en homicidio, o sea, tienes que ir bien estructurada o bien fundada tu petición. Entonces, también vamos a generar una mesa de trabajo. Ahorita acordamos a quienes estamos invitando para tratar las iniciativas que se han mencionado. Las siguientes iniciativas vienen siendo en relación a los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, específicamente la omisión de auxilio o de cuidados. Y la siguiente iniciativa va en el mismo sentido, que viene siendo omisión también de cuidados. Entonces, nos dan una breve introducción de ambos, por favor, para tratar estos temas. Claro que sí, diputada. Como bien lo menciona la diputada, básicamente trata el mismo nivel jurídico tutelado. En la primera de ellas aumenta la pena mínima en su tipo básico. Actualmente, si mal no recuerdo, está en 6 meses la mínima y la aumenta a 2 años. La máxima la deja igual en 4. Enseguida, menciona en este segundo párrafo de la pantalla, más no del artículo, que estas mismas penas se aplicarán no nada más para los que están a cargo de un establecimiento asistencial público o privado, sino también al que omite proporcionar los cuidados necesarios para los que estén bajo su tutela. Y
define lo que se entiende por abandono. En cuanto a la otra iniciativa, diputadas, esa ya la hemos platicado, que va en dos sentidos. Una, solicita la publicación del decreto 1243 del 2015 aprobado en la legislatura pasada, que trata la omisión de cuidados. Ya habíamos platicado con el área jurídica de Fiscalía General e incluso con la Secretaría General de Gobierno, y quedaron en mandarnos algún tipo de observaciones. En realidad la observación que tenían de manera informal